No lo creí de inmediato. Hay demasiados engaños, mitos y un completo absurdo en este tema. Pero cuanto más investigaba, más parecía que no era una fantasía, sino parte de esa historia que simplemente no queremos ver. Pero esta vez todo fue diferente. Cuando vi lo que encontraron bajo los escombros de la guarida del lobo, realmente me dio miedo. Esto no se parece a la arqueología común, esto es otra cosa. Cada día se vuelve más evidente. Los nazis no estaban construyendo solo un imperio, estaban construyendo un culto, su propia realidad. Y parte de esa realidad la enterraron bajo tierra, en rituales, en símbolos cuyo significado aún no podemos descifrar. Este video no trata sobre la guerra, trata sobre lo que quedó después, sobre artefactos, huellas, cuerpos y sobre el miedo que al parecer ellos mismos sentían al final. Miedo no a la derrota, sino a que alguien algún día encuentre todo esto. Hola mira, amigo, estás en el canal Kirtop. 5 esqueletos que no deberían existir. En la primavera de 2024, arqueólogos en Polonia hicieron un hallazgo extraño. Bajo los escombros de una de las construcciones en el complejo de la guarida del lobo, la antigua residencia de la cúpula nazi, se encontraron restos humanos. 5 esqueletos, 3 adultos, un adolescente y un bebé. Todos sin pies ni manos, sin identificaciones, sin ropa, sin explicaciones. Esta parte del complejo pertenecía a Hermann Göring. Precisamente aquí él realizaba reuniones privadas. Aquí no había personas ajenas y mucho menos podía haber entierros. La zona estaba fuertemente vigilada. El acceso a estos lugares lo tenían muy pocas personas. ¿Quiénes eran esas personas? Aún no se ha determinado. No se encontraron ni prótesis dentales, ni documentos, ni placas militares. Solo había esqueletos, dispuestos de manera extraña, como si alguien hubiera preparado la escena a propósito. La hipótesis de una ejecución. Pero entonces, ¿quién era el bebé? ¿La hipótesis de un ritual? Los arqueólogos no lo descartan. En los últimos días del Reich ocurría algo irracional, casi religioso. El propio Hitler estaba convencido del papel sagrado de esta guerra. Él creía que la lucha del Tercer Reich no era solo política, sino el renacimiento de un antiguo orden. ¿Por qué precisamente estos cuerpos terminaron en el centro de la guarida? ¿Por qué no los sacaron, no los enterraron, sino que simplemente los dejaron bajo el suelo? ¿Y por qué, al retirarse, los nazis gastaron fuerzas no en salvarse, sino en destruir los búnkeres, volando todo a su paso, como si no temieran al ejército soviético que avanzaba, sino a los futuros arqueólogos? Tal vez no se trataba realmente de esos cuerpos, sino lo que estaba oculto cerca de ellos, algo que no debía quedar después de ellos, algo que enterraron como un secreto. Artefactos en la tumba. Cuando vi este hallazgo por primera vez, tuve la sensación de que alguien había puesto esos artefactos ahí a propósito. Parecía tan increíble. Un entierro de la época de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, en el bosque de Tuchola. Todo era normal. Restos de uniforme alemán, equipo, una placa de identificación, pero junto al cuerpo había herramientas de piedra de la época del Mesolítico, cerámica del Neolítico y monedas romanas. Es una auténtica pieza verificada, no una falsificación. Estuve mucho tiempo tratando de entender cómo lo explican oficialmente. Solo hay una versión. Dicen que es una coincidencia. Resulta que por casualidad en ese lugar vivían antiguas tribus, y el soldado murió justo ahí. Sí, claro, pura coincidencia. Igual que el hecho de que este lugar, desde el inicio de la guerra, fue una zona de interés para la inteligencia arqueológica nazi. Tenían una obsesión con las civilizaciones antiguas. No era solo interés, era una verdadera manía. Y la NNR enviaba expediciones al Tíbet, a Irán, a África, pero también en Europa buscaban activamente pruebas de su teoría de que los arios no eran solo un pueblo, sino los herederos de un antiguo imperio mundial. Y entonces, en esta tumba hay un SS y objetos que tienen 2000 años. No dejo de pensar, ¿y si no es una coincidencia? ¿Y si él realmente formaba parte de algún programa de pruebas, de traslado de artefactos o incluso de protección? Los nazis le daban un significado ritual a los objetos del pasado. Ellos creían que los artefactos antiguos eran llaves, no para la historia, sino para el poder. Tal vez este soldado no murió por casualidad. Tal vez murió por lo que estaba protegiendo. Egipto y la esvástica. Cuanto más estudiaba los archivos sobre la NNR, más claro se volvía. Para los nazis no era suficiente simplemente encontrar artefactos antiguos. Necesitaban inscribirse en un gran pasado, crear una línea en la que los arios no fueran solo un pueblo, sino los herederos directos de las civilizaciones más antiguas. Egipto ocupaba un lugar especial en este sistema, no por las pirámides y las momias, sino por los símbolos y los rituales. Llamaban a la esvástica la cruz solar. Para ellos no era solo un símbolo, era un código. La esvástica realmente aparece en las culturas de la India, el Tíbet, China y en Egipto al menos como simbolismo indirecto. El movimiento del sol, las 4 direcciones, la cultura. Encontraban en esto una confirmación de sus ideas, a veces forzada,
a veces bastante convincente. Antes de la guerra, algunos investigadores relacionados con la NNR estuvieron en Egipto de manera no oficial. Les interesaban los libros antiguos, los rituales funerarios, las ideas sobre la vida después de la muerte y cómo los egipcios relacionaban el poder, la magia y el orden. Los nazistas lo veían como un sistema, no como una religión, sino como un mecanismo de control, como si los antiguos supieran algo que fue olvidado, y ellos vinieron para restaurarlo. Vi fotografías de esas expediciones, personas con uniformes de las SS de pie junto a templos, bajo relieves de piedra decorados con runas. No era solo una imitación, era un intento de crear su propia religión, una nueva que no dependiera de símbolos que inspiran poder. Cuando Hitler hablaba de regresar al pasado, no se refería a Prusia. Él miraba más allá, a milenios atrás, a civilizaciones que desaparecieron pero dejaron huella, y quería que esa huella los llevara a ello. Magia y ocultismo. Honestamente, durante mucho tiempo pensé que todas esas conversaciones sobre magia en el Tercer Reich estaban exageradas. Otro mito más para darle teatralidad al mal. Pero cuanto más te metes en esto, más dudas quedan. Ellos realmente creían y construyeron un estado en el que el ocultismo estaba integrado en el propio sistema. Himmler se consideraba a sí mismo el heredero directo de los antiguos magos. Él supervisó personalmente la creación de la Orden Negra, la élite interna de las SS, donde las runas, los rituales, la astrología e incluso los sacrificios no eran un juego, sino parte de la ideología. En el castillo de Wewelsburg se realizaban ceremonias. Los nazis reconstruyeron la mitología de los antiguos germanos, combinándola con símbolos tibetanos e indios. Necesitaban crear una espiritualidad alternativa, una que justificara la destrucción, una que no conociera. Lo que más me impresionó fue cómo trabajaban con los símbolos. No es solo la esvástica, son runas, signos solares, la sangre como una sustancia mágica, la espada ritual. No solo mataban, creían que mataban en nombre de algo. Algunos documentos encontrados después de la guerra indican directamente el interés en la telepatía, las profecías y la búsqueda de artefactos sagrados. Dicen que en los últimos meses de la guerra en Berlín no buscaban una forma de ganar, sino una forma de desaparecer, de cruzar, de escapar a donde, según ellos, todo apenas comenzaba. Suena como una locura. Pero eso era precisamente lo que se consideraba normal en ese entonces. Experimentos. No voy a centrarme en los detalles a propósito. Están disponibles públicamente y son peores que cualquier película de terror. Pero para entender con quién estamos tratando, al menos hay que echar un vistazo detrás de las puertas de los laboratorios del campo. Dr. Sigmund Rascher, uno de los que trabajó oficialmente para las SS y realizó experimentos en humanos, en una cámara de presión, literalmente. A los prisioneros los colocaban en una cápsula hermética para simular condiciones a una altitud de 20.000 metros sin oxígeno, sin protección. Observaban cuánto tiempo sobrevivía una persona, cómo latía su corazón y cuándo se detenía. Aquellos que no morían en la cámara de presión eran sometidos a congelación. Los sumergían en agua helada, monitoreaban la temperatura corporal y seguían la reacción del cerebro. Luego intentaban revivirlos. A veces lo lograban, a veces no. Todo quedaba documentado. Y no era crueldad por crueldad. Era un cálculo. Les interesaba el límite. ¿Dónde termina el cuerpo? ¿Dónde empieza el espíritu? ¿Cómo usar el dolor como herramienta? Hay una teoría que los nazis buscaban una forma de reescribir los límites de la mente humana, crear un soldado capaz de soportar condiciones extremas, o al contrario, convertir a una persona en algo diferente, controlable, reprogramado. Y también existía el proyecto Die Glocke, la campana, un dispositivo rodeado de rumores y especulaciones. Se construyó en las profundidades de Silesia. Supuestamente en su interior había un líquido pesado con el nombre en clave Serum 525. Su propósito aún no se ha determinado. Algunos dicen antigravedad, otros experimentos con el tiempo. Pero lo principal es que trabajaron en esto en serio, bajo tierra, en secreto, hasta el final. Y cuanto más leo sobre esto, más surge la misma pregunta. ¿De verdad creían que podrían ir más allá de los límites humanos o simplemente intentaban desesperadamente huir de lo que llevaban dentro? Argentina. Cuando leí por primera vez sobre Odessa, me pareció que era solo una conspiración de película, una organización creada específicamente para sacar nazis de Europa. Pero luego vi documentos, mapas, entrevistas, fotografías que no se explican por sí solas, pero dicen más que los informes oficiales. Después de la guerra, cientos de miembros de las SS desaparecieron. No solo se escondieron, se esfumaron. Y casi todas las pistas llevaban a un solo lugar: Sudamérica, especialmente Argentina, un país donde los dictadores simpatizaban abiertamente con Hitler, y en las montañas se escondían aquellos que no querían ser encontrados. En 2017, en los Andes argentinos, se encontró un escondite. Armas de la época del Tercer Reich. Medallas.
mapas con inscripciones en alemán, todo cuidadosamente oculto. Así como se esconden objetos que no son para museos, cosas que podrían ser necesarias. Más tarde, salieron a la luz archivos de la CIA. Se registraron conversaciones donde se mencionan bases alemanas, un asentamiento oculto e incluso a Hitler. No soy partidario de las teorías de conspiración, pero cuando demasiados hallazgos casuales se unen en una cadena, ya no es una coincidencia, es una ruta. Alguien realmente se fue. Alguien continuó con el trabajo. No en el frente, sino en las sombras. Lo que da más miedo no es que hayan podido sobrevivir, sino que hayan podido vivir mucho tiempo y transmitir no órdenes, sino ideas. Paraguas Oro del Rey. Uno de los barcos hundidos en el lago Toplitz, en Austria, ocultó su secreto durante décadas. La profundidad, el agua turbia, la corriente peligrosa, un escondite perfecto. Los rumores existían desde hace mucho tiempo. En el fondo hay cajas con oro, documentos y obras de arte robadas. Pero recientemente surgió una razón para volver a tomar en serio estos rumores. Los investigadores encontraron una caja fuerte sellada. Según diferentes estimaciones, hasta 4 toneladas de oro. Al principio pensé que era otra leyenda más, pero luego aparecieron fotos, grabaciones, documentos. Entre ellos, un investigador. De los archivos de las CIA, según sus datos, el barco realmente transportaba una carga especial, que bajo ninguna circunstancia debía caer en manos de los aliados. No es solo riqueza, es un plan de respaldo, un recurso para escapar, para recuperarse, para continuar en las sombras. Estamos hablando del legado del Reich en tecnología, en ideas, en personas, pero cada legado también tiene una parte material, pesada, valiosa, peligrosa, y el hecho de que lo escondieran en lagos, en minas, en glaciares, habla de la magnitud. No eran cofres escondidos al azar, era un sistema. La pista del ámbar, las cámaras de ámbar. He escuchado sobre la cámara de ámbar desde mi infancia, la pérdida más misteriosa de la Segunda Guerra Mundial. Llevada, escondida, disuelta en algún lugar entre los frentes. Hay decenas de teorías. Casi no quedan rastros, pero el año pasado aparecieron noticias que hicieron que todos reconsideraran todo. Historiadores polacos afirmaron haber encontrado una nueva pista, archivos, testimonios, antiguas rutas de traslado de objetos de valor, y todo apunta a lo mismo. La cámara de ámbar pudo haber sido trasladada al interior del territorio polaco, tal vez a uno de los castillos, a un túnel, a una mina. No se ha determinado con exactitud, pero el hecho es que una pista que se consideraba perdida hace mucho tiempo volvió a salir a la luz. Lo que más me llamó la atención no fue eso, sino la reacción, como si alguien realmente no quisiera que este tema se volviera a mencionar. Hubo intentos de encubrir, de disputar, de dejarlo de lado. Y cuanto más lo pienso, más claro lo tengo. La cámara de ámbar no es solo un artefacto perdido, es un marcador. Es una señal de que en esa guerra desapareció mucho más de lo que solemos pensar, y algunas cosas aún no se han encontrado. La esvástica del bosque. A veces una idea puede echar raíces literalmente en la tierra, en el bosque, entre árboles que crecen durante décadas. En los años 90 en Alemania se descubrieron por primera vez unas extrañas plantaciones de pinos, así que en otoño, cuando las hojas de los árboles vecinos caían, las copas de estos pinos permanecían verdes y formaban una esvástica. Se encontraron al menos 4 plantaciones de este tipo. La más famosa está cerca de Uckermark, en el norte del país. Los árboles fueron plantados en los años 30-140 betos. Tienen la forma perfecta del emblema nazi. Solo es visible desde el aire. Desde el suelo, solo parece un bosque común. El bosque visto desde un helicóptero, un símbolo de poder lanzado hacia el futuro. Lo que me sorprendió no fue la idea en sí, sino el método. Esto no es un graffiti, no es un dibujo en una pared. Es un proyecto de ingeniería a largo plazo. Plantar un bosque para que, después de 60 años, alguien desde el cielo entienda de quién es este territorio. Después de la reunificación de Alemania, empezaron a talar esas áreas. Tenían miedo de que los fanáticos fueran a visitar ese lugar, que se convirtiera en un sitio de poder para quienes creen que aún no todo ha terminado. Y saben, hay una ironía especial en eso. Todo lo que querían borrar vuelve a crecer, incluso en el sentido literal. Los nazis creaban símbolos no para sus contemporáneos, sino para sus descendientes, para que su culto siguiera vivo, incluso si no quedaba nada. Ni bandera, ni fronteras, solo el bosque. Tecnologías. Cuando se habla de los desarrollos tecnológicos del Tercer Reich, la mayoría de las veces se mencionan los cohetes V1 y V2. Y de hecho, estos fueron los primeros proyectiles balísticos de la historia que atacaron ciudades y posiblemente marcaron la dirección de todo el futuro programa espacial. Pero eso es solo lo que se hizo público, lo que el mundo vio. Paralelamente, en complejos cerrados se trabajaba en proyectos que hasta hoy siguen generando controversia. Uno de los proyectos más discutidos es el Haunebu.
Estas eran investigaciones sobre aparatos voladores con forma de disco. Tenían la forma de un platillo volador. Según la descripción, era una máquina con un motor gravitacional capaz de despegar verticalmente y alcanzar velocidades inaccesibles para la aviación de esa época. Existen esquemas, firmas, planos internos, todo eso existe. Es posible que solo hayan sido conceptos, tal vez algo más. Uno de los personajes clave en este tema es Victor Schauberger. Victor era un ingeniero inglés que trabajaba con flujos de vórtice. Su idea era que la energía podía obtenerse no quemando combustible, sino controlando los flujos naturales de agua y aire, el vórtice como fuente de poder. Él creía que la naturaleza ya había inventado la forma perfecta de movimiento y que el ser humano solo necesitaba aprender a copiarla. Los nazis lo sabían y, al parecer, lo usaron. La particularidad de todos estos proyectos es que no parecían armas para el frente. No se crearon para cambiar el curso de la guerra. Se hicieron como si tuvieran otro propósito. No para la victoria, sino para una transición. Es difícil explicar esa sensación, pero está ahí. Como si alguien hubiera pensado que estas máquinas serían necesarias no en 1945, sino después. Por supuesto, la mayoría de estos desarrollos no llegó a la etapa de pruebas, pero su existencia habla de la magnitud de las ambiciones, del deseo de ir más allá, no en sentido figurado, sino literalmente. En estos planos, esquemas e ideas se notaba el deseo de encontrar una salida, cuando todos los demás caminos ya estaban bloqueados. El espacio. Cuanto más investigaba, más tenía la sensación de que en algún momento dejaron de actuar dentro de esta realidad, como si ellos mismos no creyeran en la victoria en la Tierra y empezaran a buscar una salida a otra dimensión en el sentido literal. Los proyectos relacionados con la aviación cada vez más parecían intentos de alejarse de la física convencional, aparatos con forma de disco, pruebas con campo electromagnético, ideas de un escudo gravitacional. Pero detrás de la ingeniería había otra capa, la ideológica. Ellos creían que la humanidad había perdido el contacto con algo más grande y que el Reich debía restablecer ese contacto. En 1945, en los documentos de las SS aparecen términos extraños: mente solar, percepción pura, interceptación de señales. Al principio pensé que eran otras construcciones pseudocientíficas, pero luego vi que no se trataba de marginales, sino de personas relacionadas con la Ahnenerbe y personalmente con Himmler. Ellos buscaban una manera de establecer una conexión telepática con alguien o algo que llamaban una forma superior de conciencia. Según una de las versiones, no se trataba de dioses, sino de una inteligencia extraterrestre que supuestamente ya había contactado antes con la raza aria. Sobre este tema hay desacuerdos. Algunos creen que se trataba de una conexión directa con una civilización extraterrestre, mientras que otros piensan que era un intento de acceder a la memoria del planeta. Pero el hecho es que en los últimos años de la guerra, el Reich gastaba recursos en tareas que no tenían nada que ver con el frente, ni con la defensa de Berlín, sino en experimentos con la conciencia, la hipnosis, las radiofrecuencias y zonas anómalas. Y luego surgieron rumores de que algunos de ellos no se fueron a Argentina, ni a la Antártida, sino más arriba, que no solo estaban desarrollando naves, sino vehículos para salir más allá de la Tierra. No me convencen esas teorías, pero tampoco puedo descartarlas por completo. Porque si hubieras visto cuánta gente después de la guerra buscaba no solo a los oficiales fugitivos, sino también bases en lugares donde no podían estar, tú también te preguntarías si de verdad no planeaban quedarse. Fábricas bajo los monasterios. Supe de este lugar por casualidad. Casi no se escribe sobre él en fuentes populares. La fábrica con el nombre en clave Bear Crystal, cristal de roca, suena bonito, pero en realidad es un complejo subterráneo escondido bajo un monasterio en la ciudad austriaca de St. Georgen. Cuando los investigadores entraron ahí por primera vez, el nivel de radiación era mucho más alto de lo normal. En el suelo se encontraron isótopos raros, las paredes están cubiertas con una capa de plomo. Ahí producían algo o intentaban ocultarlo. Oficialmente era una fábrica de ensamblaje de aviones a reacción Messerschmitt, pero el tamaño, la profundidad de los túneles y la seguridad indican otra cosa. Aquí probaban algo. Algo que no querían mostrar ni siquiera a sus aliados. El investigador Andreas Schulz es uno de los pocos que tuvo acceso a los archivos. Él cree que esto fue tras el proyecto Manhattan alemán, un programa nuclear, secreto y desesperado hasta el final. Lo que más me asusta no es el hecho en sí, sino lo sistemáticamente que lo construyeron, bajo el monasterio, en silencio, cuando ya estaba claro que la guerra estaba perdida. Todavía creían que podrían cambiar el curso de la guerra de un solo golpe, o tal vez no se trataba de la victoria. Tal vez era un intento de destruir algo si no podían capturarlo. El último recurso, y eso sí que da miedo de verdad, no es que tuvieran la tecnología, sino que estaban dispuestos a usarla incluso cuando todo ya había terminado. La tierra hueca, la última puerta. Si me lo hubieran contado hace 10 años, solo me habría reído.
vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo, nazis que se fueron al interior del planeta. Todo eso sonaba como una fantasía loca, pero cuanto más me sumerjo en los documentos, diarios, informes desclasificados, más entiendo que no son solo tonterías, sino que formaban parte de una construcción ideológica. Según una de las teorías, los nazis creían en la existencia de la Tierra Hueca, un espacio dentro del planeta donde se conservaba una civilización antigua, un paraíso, Agartha, el mundo interior. Las interpretaciones varían, pero la esencia es la misma. Supuestamente este es un lugar de poder que escapó a la destrucción y al paso del tiempo. En los archivos realmente hay menciones de una expedición a la Antártida, aviones que desaparecieron sin dejar rastro, relatos de pilotos sobre un resplandor misterioso que no venía del cielo, sino de debajo de sus pies. Parte de estas ideas tal vez surgieron en la NNRB, otras aparecieron después entre quienes huían. No importa quién fue su autor, lo importante es cómo estos mitos encajaban en la visión del mundo, no como un cuento, sino como un refugio. Prototipos llevados a Estados Unidos y a la URSS. Noche. En el silencio del archivo ojeo documentos antiguos. En la portada de la carpeta dice Operación Paperclip. Adentro, listas de apellidos alemanes con anotaciones en inglés. Werner von Braun, Hubertus Struckhold, Arthur Rudolf. Ingenieros y médicos nazis que después de la guerra no fueron juzgados. En lugar de la cárcel, los esperaban nuevas oficinas y laboratorios al otro lado del océano. Verano de 1945. La guerra acaba de terminar. Militares estadounidenses sacan en secreto de la derrotada Alemania a cientos de especialistas del Tercer Reich. Así comienza la Operación Paperclip, el programa que trasladó a Estados Unidos a unos 1.600 científicos e ingenieros alemanes. Los estadounidenses se esfuerzan por borrar cualquier mención de su pasado nazi. Aquí está von Braun, exoficial de las SS, que se convirtió en un ingeniero clave de la NASA, el Dr. Struckhold, quien participó en experimentos monstruosos con prisioneros. Ahora es llamado el padre de la medicina espacial en Estados Unidos. El ingeniero Rudolf, creador del cohete Kunduz, quien utilizó el trabajo forzado de prisioneros de campos de concentración, ahora diseña para Estados Unidos los cohetes Saturno. Y esto es solo la punta del iceberg. Junto con ellos, en Estados Unidos también se establecieron ingenieros aeronáuticos alemanes, químicos y decenas de otros ex-nazis. Los estadounidenses no solo se llevaron a las personas, sino también los desarrollos tecnológicos capturados. Toneladas de planos secretos, piezas de cohetes y prototipos de nueva tecnología experimental. Cualquier conocimiento que diera ventaja en la nueva guerra resultó ser más importante que la moral. Mientras tanto, la Unión Soviética también lleva a cabo una caza similar. En el otoño de 1946 se realiza la Operación Oso Aviakim. En una sola noche, más de 2.000 ingenieros alemanes y sus familias fueron enviados por la fuerza al interior de la URSS. Allí, en instalaciones cerradas, los antiguos enemigos trabajan codo a codo con los ingenieros soviéticos. Las convicciones pasadas no le importan a nadie. Solo importan las habilidades adquiridas al servicio de Hitler. Unos años después, los cohetes creados con la participación de estos especialistas alemanes pondrán en órbita un satélite soviético y enviarán al primer ser humano al espacio. Muchos de los mayores avances de la Guerra Fría, desde misiles balísticos y aviones a reacción hasta el vuelo del hombre a la luna, surgieron de esta oscura herencia del Tercer Reich. El genio nazi derrotado estuvo presente de manera invisible en los logros de las nuevas superpotencias. La ingeniería nazi no desapareció, simplemente cambió de bandera. Y junto con ella se filtró parte de la ideología inmoral. El fin justifica los medios. La ciencia sirve al poder, incluso si detrás de ella hay crímenes. De palabra, el mundo condenó al nazismo en Nuremberg. Pero en la práctica, los vencedores aprovecharon gustosamente los frutos de su trabajo. Este es el lado oscuro de la victoria, del que prefirieron no hablar. A veces me pregunto, ¿realmente ganamos? ¿O simplemente tomamos lo que ellos crearon y lo incorporamos a nuestro propio mundo? Si las tecnologías, los métodos e incluso las personas del Tercer Reich se convirtieron en parte de nuestro futuro, ¿significa eso que realmente reescribimos ese futuro? ¿O simplemente lo continuamos bajo otra bandera? Una celebración que ya no existe. Siempre pensé que los nazis solo reescribían la historia, pero luego pensé, ellos reescribían todo, incluso la Navidad. A principios de los años 30 en Alemania, comenzó una campaña sistemática para limpiar las festividades de raíces cristianas y judías. La Navidad, una de las celebraciones familiares más importantes de Europa, se convirtió en un problema para el Tercer Reich. Cristo, María, los ángeles, la estrella de Belén, todo eso no encajaba en la ideología de la supremacía aria. Necesitaban mantener la forma, pero cambiar el contenido. El niño Jesús desaparece de las postales. En su lugar, aparece el símbolo del sol. El árbol de Navidad se convierte en el árbol de la luz. Está decorado no con esferas y estrellas, sino con runas de las SS, cruces de hierro y símbolos solares. Santa Claus se convierte en el antiguo germano Odín, un jinete barbudo que no trae alegría, sino orden. Incluso los villancicos son reescritos.
La música permanece, pero las palabras son diferentes. En lugar de Noche de Paz, un himno al Tercer Reich. Los nazis no solo cambiaban detalles, estaban reformando la memoria colectiva para que los niños crecieran en un mundo donde incluso las fiestas no trataban de amor, sino de poder, de pureza, de nación. Esto ya no es solo ideología, es una captura de la conciencia a nivel de cuento de hadas. Ahí, donde la persona aún no sabe nada, pero ya lo siente. Yo veía las viejas postales alemanas, las felicitaciones con runas, los árboles de Navidad con el emblema de las SS. Y todo eso no es una parodia, no es invención. Era una verdadera fiesta, solo que sin fe, sin perdón, sin sentido. Una fiesta que ya no existe y quizá no debería existir. Mitos. Si los nazis fueron realmente ingeniosos en algo, fue en la manera en que reescribieron los mitos. Prácticamente cualquier cultura antigua en la que se pudiera encontrar un eco de poder o de ritual de sacrificio se convertía en otra fuente aria, y no importaba cuán fundamentado estuviera históricamente. Lo principal era que sonara impresionante. Con los vikingos todo fue sencillo. Los tomaron como ejemplo de la esencia masculina pura. Runas, espadas, imágenes de heroísmo sombrío. Precisamente por esta lógica, Himmler intentó convertir a las SS no en un ejército, sino en un culto. Propiedades con simbología, rituales, incluso lugares de poder. Ese mismo castillo de Wewelsburg debía convertirse en algo así como un nuevo Valhalla, un templo para la futura casta de sacerdotes guerreros. Con los aztecas todo es más complicado, una geografía demasiado lejana. Pero a los nazis les interesaba la práctica de los sacrificios, les atraía la idea misma, la muerte ritual como un acto de fuerza y sometimiento. En los registros de la NNR se mencionan paralelismos entre los mitos germánicos y las mitologías de América. Tal vez no buscaban conexiones, sino justificaciones. Necesitaban demostrar que la vida humana es un recurso, que el sacrificio puede ser sagrado y controlado. Y bueno, la Atlántida. Aquí realmente no había límites. Había muchas teorías, pero adoptaron una de ellas. Supuestamente los atlantes eran los protoarios, una raza blanca de gran estatura que poseía tecnología y conocimiento destruida por una catástrofe. Y la misión del Reich era recuperar lo perdido. Reinterpretar la caída, construir un nuevo orden a partir de las viejas ruinas. Los nazis no solo creían en estas historias, las convertían en una construcción, una arquitectura de sentido bajo la cual ajustaban su poder. Y es precisamente por eso que todo esto sigue dando miedo. Los mitos para ellos no eran un cuento, sino un plan. Einstein. A veces la historia habla mucho más bajo de lo que estamos acostumbrados, sin conspiraciones, sin símbolos, sin runas. Solo una carta. Un par de párrafos escritos 10 años antes de que todo esto comenzara. En 1922, Albert Einstein le escribe una carta a su hermana. Dice que la atmósfera en Alemania se está volviendo cada vez más pesada, que se siente el pánico en el aire, y que él, a pesar del reconocimiento científico, siente que ya no pertenece aquí, se irá, se salvará, pero miles de otros no. La carta de Einstein no es una profecía, es simplemente la mirada honesta de una persona que entendió que la oscuridad no aparece de repente. Se levanta lentamente, de palabras cotidianas, de ideas, de símbolos que al principio parecen abstractos y luego se convierten en armas. Cuando leí esa carta, me estremecí, porque en medio de todo lo que hemos discutido, artefactos, rituales, mitos, esto suena especialmente sobrio. Einstein no hablaba de programas secretos, él simplemente sabía cómo se ve el miedo. Los últimos dientes del Führer. Cuando leía sobre las bases argentinas y la fuga de Hitler, siempre me quedaba una pregunta por dentro. ¿Existe al menos una prueba directa de que realmente murió en 1945? En abril de 2024, el FSB publicó una foto que respondió a esta pregunta. En la imagen aparece una mandíbula, restos oficialmente reconocidos como los restos de Hitler. Se guardan en una caja de cigarrillos. 9 dientes. Todo es auténtico. El forense francés Philippe Charlier comparó esta mandíbula con radiografías de 1944. La coincidencia es absoluta. Además, en el metal de las prótesis se encontraron rastros de cianuro. Esto confirma la versión del suicidio. Veneno, cápsula, disparo, todo como en las fuentes oficiales. Es una sensación extraña. Durante tantos años buscamos conspiraciones, teorías, leyendas sobre una fuga. Y resultó ser mucho más sencillo. Nada de túneles, dobles ni submarinos. Solo una mandíbula, un archivo polvoriento, décadas sin hacerse público. Como si nadie quisiera que este tema tuviera un punto final definitivo. Quizá porque la realidad no es tan espectacular como el mito. Una traición que costó la vida. La historia de Ana Frank siempre fue para mí un símbolo de inocencia destruida, pero recientemente supe detalles que hicieron esta historia aún más aterradora. Todo este tiempo se pensó que Ana y su familia fueron entregados por casualidad. Alguien de los vecinos, una denuncia, una coincidencia de circunstancias.
Pero las investigaciones más recientes dicen otra cosa. En 2022, un grupo de historiadores llegó a una conclusión. Lo más probable es que el escondite de Ana Frank fue delatado por el notario judío Arnold Vandenberg, un hombre que intentó salvar a su propia familia entregando las direcciones de otros escondites a los nazis. Cuando me enteré de esto, mi primera reacción fue de conmoción, pero después vino la comprensión. Esto no es solo una tragedia de una sola familia. Esto es un reflejo de toda esa realidad que creó el Reich. Una realidad donde el miedo es más fuerte que la memoria, donde sobrevivir se convierte en traición, donde incluso aquellos que deberían haber estado juntos terminan en lados opuestos. Ana Frank murió en el campo de Bergen-Belsen en febrero de 1945, solo unas semanas antes del final de la guerra. Su diario la sobrevivió y se convirtió en uno de los documentos más sinceros de esa época, porque Ana escribía sobre cosas simples, sueños, resentimientos, esperanzas, sobre la vida que le arrebataron aquellos que intentaron construir un mundo sin compasión. Por cierto, estuve en ese campo personalmente el año pasado. Casi no queda nada de él, solo quedan los cimientos de los barracones donde vivían los prisioneros. Todo lo demás ha desaparecido. Después de la liberación del campo, las tropas inglesas lo quemaron hasta los cimientos. No hay edificios, ni barracones, ni fotografías, solo un espacio vacío. Quizá esto se hizo intencionalmente para borrar el horror de la faz de la tierra, o para que nadie pudiera entenderlo por completo, y solo los pinos alrededor, altos y sombríos, lo recuerdan. Fueron plantados en aquella época cuando todo esto sucedía. No intento construir una versión única. Todo lo que hemos discutido no es una teoría, sino huellas, fragmentos, lo que quedó en la superficie, aunque debió haber desaparecido. Los nazis no buscaban solo armas. Querían un poder que pareciera la continuación de algo antiguo casi eterno. Lo que creaban iba más allá de la guerra, en símbolos, artefactos, tecnologías. Intentaban reescribir la realidad misma. No sé qué de esto era un juego, qué era convicción y qué era miedo, pero sé una cosa. No se puede simplemente olvidar todo esto, porque es demasiado, y mucho de esto se parece a lo que está regresando otra vez. Solo que con otros nombres. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.